John Dewey, una guía para principiantes. Experiencia, mente, cuerpo y entorno. La psicología es una, pero no es la única herramienta para entender la experiencia humana. Muchas cosas sobre la experiencia son comprensibles solo a través del arte, la política, la ética y la religión. La filosofía se vincula más con esas áreas que la psicología. No hay psicología sin psicología social. No hay explicación pura, biológica, del instinto, del impulso y de otro poder natural sin alguna investigación dentro de los contextos sociales y del entorno. En la época de Dewey era típico para los filósofos describir la percepción como un evento donde confluían tres elementos. Primero, unas causas simples y externas impregnaban completamente el estado mental en una mente que era vacía, pasiva y solo recipiente. Dewey argumenta que estos tres elementos describen mal la percepción porque separan al sujeto, quien percibe, del mundo. El mundo está afuera y la mente aquí. Percepción sería el proceso por medio del cual el individuo vendría a saber lo que está ahí afuera. En la percepción, las ideas simples o impresiones inciden en los sentidos y desde allí pasan a nuestros pensamientos. El modelo de Dewey, en cambio, es ecológico. Mente, cuerpo y mundo son mutuamente creados por su interacción en curso. Sin los hábitos, la larga estructura comportamental de nuestra experiencia, caminar, hablar, cocinar, conversar, sería imposible. ¿Qué es un hábito? Estos están compuestos de actos. Por ejemplo, el proceso que incluye un niño para caminar envuelve miles de actos menores. Agarrar, ponerse de pie, balancearse, movimientos iniciales, etc. Para que esto se convierta en algo, debe haber un cambio gradual y acumulativo en la serie de actos. En síntesis, cuando hay un encadenamiento de actos que estructuran la experiencia, ahí hay un hábito. Es un error identificar hábitos con actos repetitivos. Mi hábito de actuar de forma predecible, por ejemplo comer dulces cuando tengo hambre, está sujeto a contingencias, un agudo dolor de muelas y su subsiguiente modificación, control del consumo o cambio de producto, comienza cuando la reflexión consciente sobre un hábito es operativa. Los hábitos tienen una dimensión social. Muchos hábitos individuales pasan a través del ambiente social creado por la familia, los amigos, los medios de comunicación y el hogar. La mente es la habilidad para adaptarse y ajustarse a los problemas usando el lenguaje. Incluso en la habilidad de crear, planear y proyectar la propia visión de futuro. En Dewey, una experiencia del organismo no puede ser reducida a los contenidos de la conciencia. El énfasis tradicional de la experiencia como propiedad privada y como contenido de la conciencia ha hecho que se identifique con el pensamiento reflexivo, es decir, con el conocimiento. Sin embargo, mucha experiencia no es reflexiva, se siente o simplemente se tiene. Investigación, conocimiento, significado de acción. El empirismo afirma que un objeto del mundo externo escribe sus elementos de la historia en nuestras mentes. Cuando nosotros podemos expresar esa historia en un orden que corresponda al mundo externo, entonces se puede afirmar que hay conocimiento objetivo. El racionalismo, por su parte, arguye que el conocimiento no es una correspondencia entre elementos del interior y del exterior, sino una coherencia de conceptos internos. Su armonía es captada no por los sentidos, sino por la luz introspectiva de la conciencia. Dewey cree que solo el naturalismo, una concepción ecológica de la experiencia, puede perfeccionar el racionalismo, el empirismo clásico y el kantismo. El naturalismo epistemológico de Dewey comienza desde el hecho de que nosotros estamos en el mundo y somos del mundo. El conocimiento y la inteligencia emergen como funciones que permiten activamente a los organismos reconstruir situaciones precarias de manera que se adapten a sus imperativos. Cuando un organismo tiene tanto la necesidad de hacer frente a las circunstancias precarias como la capacidad de suspender la acción manifiesta en previsión de futuras posibilidades, se dan las condiciones para los actos de significación. La convicción de Dewey de que el pensamiento tiene origen biológico, significancia moral y efectos reales en el mundo viene directamente de sus predecesores pragmatistas, en particular William James y Charles Peirce. Peirce lo llamaba método de ciencia, Dewey método de investigación o simplemente investigación. Fase 1. Una situación indeterminada en que una dificultad es sentida, en que algo anda mal. Por ejemplo, un extraño sonido me despierta a mitad de la noche y yo siento que algo anda mal. Fase 2. La institución de un problema, su localización y definición. Identificar el carácter preciso de un problema es crucial y por lo tanto requiere una cantidad de experimentación e ingenuidad. Fase 3. Hipótesis de una posible solución. Hipótesis hace uso de hechos perceptuales e ideas teoréticas. Fase 4. Razonar la dirección, el sentido del indicio. Los significados de las ideas centrales de la hipótesis son analizadas y estimadas las posibles consecuencias. Fase 5. Pruebas observacionales o experimentales activas de la hipótesis. En suma, la investigación es un método activo de respuesta a problemas que envuelven sentimientos, análisis abstracto y experimentación práctica. Carácter, conducta y experiencia moral. Ningún hombre es una isla, ningún hombre es autosuficiente. La identidad de cada persona existe solo en virtud de una interacción social. Vivir nos envuelve tanto en situaciones precarias como estables. La prosperidad se ve súbitamente interrumpida por la adversidad y se produce una lucha por la adaptación. La primera clave para entender la ética de Dewey es la experiencia moral. La experiencia moral es definida como esa clase de conducta en la que hay fines tan discrepantes
valores tan incompatibles que requieren la selección de uno y el rechazo del otro. La ética no debe preguntar qué acción hay que llevar a cabo. La ética debería preguntarse en cambio qué hábito es adecuado para abordar problemas de este tipo, cómo puede desarrollarse y cómo puede incorporarse como una característica estable de la conducta. ¿Qué debería ser y hacer la teoría ética? La teoría ética debe ser más que un ejercicio remoto de análisis conceptual. Más bien, la teoría ética debe iluminar y guiar la acción revelando alternativas, incluyendo qué es lo que conlleva cuando elegimos una alternativa en lugar de otra. Hay tres etapas predominantes en el modelo de investigación moral de Dewey. Primero, el agente se encuentra a sí mismo en una problemática situación moral. Segundo, el agente se compromete en un proceso de deliberación moral. Tercero, él llega a un juicio que resulta en una decisión. La investigación moral de Dewey se vuelve interesante cuando los paralelos con la investigación científica son resaltados. Como en la ciencia, la investigación moral es hipotética y prospectiva. La sabiduría de las experiencias pasadas es evitada. Debido a que la investigación moral es hipotética, se está dispuesto a tratar cada situación problemática como única. Todas las soluciones morales del pasado, leyes, reglas, prescripciones, son provisionales y su supervivencia depende de cómo ellas se desempeñan en futuras investigaciones dirigidas a nuevos problemas. La investigación moral es una respuesta reflexiva, interviniendo con análisis e imaginación deliberativa cuando la acción es frustrada. La deliberación incluye la capacidad de predicción, pero también el diálogo, la visualización, la imaginación de respuestas motoras y la imaginación de cómo otros pueden reaccionar a los actos realizados. El punto de Dewey sobre los medios y los fines es quizás mejor ilustrado en su filosofía de la educación. Él cree que los niños no son adultos incompletos, solamente medios, envases vacíos que necesitan ser llenados con la mayor eficacia posible. La pedagogía debe comenzar con el entendimiento de que los niños tienen un punto de vista también. Ellos mismos son un fin. Educación, imaginación y crecimiento participativo. La filosofía de la educación tiene que ser instruida por teorías relevantes, especialmente la psicología, la moralidad, la política y la investigación. Son 5 las áreas de la filosofía de la educación de Dewey. Primero, el propósito y naturaleza de la educación. Segundo, la función de las escuelas. Tercero, cómo deben concebirse y organizarse los temas. Cuarto, qué métodos de instrucción son apropiados. Y quinto, el rol que juega la educación en el progreso social. Dewey ve la educación como un proceso primariamente social, no como un logro individual. La escuela debe proporcionar una atmósfera social interactiva para el éxito de la educación. La filosofía de la educación de Dewey inició durante un periodo de considerable debate pedagógico. En la década de 1890, dos corrientes de educación se enfrentaban, los tradicionalistas y los románticos. Los tradicionalistas, llamados también por Dewey Old School, presionaron por una educación centrada en el currículo bajo el liderazgo de William Torrey, quien veía a los niños como una pizarra en blanco, en quienes los profesores deberían escribir las lecciones de la civilización. El tema de estudio o contenido era de suma importancia y debía ser enseñado con la disciplina. El rol de los niños se mantiene dócil y receptivo a la sabiduría que se vierte sobre él. Los románticos, por su parte, llamados nueva educación o educación progresiva por Dewey, buscaban una educación centrada en el niño. Stanley Hall afirmaba que los impulsos naturales del niño eran el punto de partida de la educación. Los niños eran seres activos y creativos y la educación debía asegurar que su crecimiento ilimitado prevaleciera sobre todos los demás, incluyendo las instrucciones que, aunque necesarias, tenían una importancia subordinada. Dewey critica ambas filosofías de la educación. Los tradicionalistas subordinan los niños al currículo porque ellos erróneamente ven la educación como formación desde el exterior. Crea un ideal erróneo de alumno dócil, receptivo, obediente. Critica también a los románticos al sobreestimar el grado en que la educación se desarrolla desde dentro. Dewey insiste en que es el profesor quien debe dirigirlos activamente hacia una expresión fructífera en historia, en ciencia, en arte, etc. El aprendizaje es progresivo y acumulativo, en que la insatisfacción de la duda alterna con la satisfacción que se vincula a la resolución de problemas. Cualquier niño inicia la escuela con 4 impulsos básicos: comunicar, construir, preguntar y expresarse de forma más idónea. El educador que aprecia propiamente la naturaleza psicológica de esos impulsos verá en ellos recursos naturales, un capital no invertido. El profesor debe aprender su tema y ser capaz de integrarlo a las experiencias individuales y culturales de los estudiantes. Para muchos, el propósito de la educación es simple: entrenamiento para el trabajo. Dewey rechaza esta concepción al concebirla como muy estrecha y clasista. Lo central de la educación son las profesiones, no las vocaciones. La formación vocacional agrava las diferencias de clases sociales. Un grupo selecto recibe la educación más liberal que otros. La educación debe formar para profesiones, un modo de actividad por parte del niño que reproduce o es paralelo a alguna forma de trabajo realizada en la vida social. En Dewey, esas actividades incluyen carpintería,
cocina, costura y trabajo textil. El punto de esta aproximación profesional se centra en esto: captar el interés del niño establece una base de motivación para las lecciones curriculares más abstractas que se introducirán más tarde. Dewey resumió su propuesta de educación centrada en las profesiones así: primero, empezar con intereses. Los cursos de estudio que empiezan desde los intereses de los estudiantes, actividades y contextos comprometen más fácil a los estudiantes en su aprendizaje. Segundo, emplear secuencias acumulativas. Los temas de estudio deben ser progresivos año a año. Cada año debe comenzar con una revisión, no con una repetición, de los problemas y materiales del año precedente. Tercero, introducir especialización gradualmente. Para comprometer a los estudiantes al nivel de la experiencia, los estudios no deben ser vistos como algo remoto o desconectado de la vida. Por esta razón, los conceptos o tópicos especializados deben ser introducidos dentro de los contextos problemáticos como herramientas útiles aplicables al contexto. Cuarto, introducir conceptos abstractos y símbolos cuando son apropiados. Los libros de texto son más usados aquí que en las etapas previas. Las escuelas de Dewey ayudan a los estudiantes a anticipar el uso de los métodos abstractos a través de una exposición gradual y práctica. El control es necesario en la educación, pero hay otras aproximaciones al control además de la imposición externa típica de las escuelas tradicionales. Cuando el espíritu de cooperación penetra una actividad, hay orden, no porque una persona o autoridad esté imponiéndolo, sino por el espíritu en movimiento de todo el grupo. Los lectores pueden preguntarse por qué es tan importante para Dewey conectar la escuela con la sociedad. Su motivación no es solo pedagógica sino ética, porque las responsabilidades éticas son ellas mismas manifestadas en el mundo social. Los individuos solo pueden ser capaces de asumir dichas responsabilidades si su entrenamiento educacional se asemeja a la vida social. El desafío para la educación en una sociedad constituida democráticamente es entrenar a los niños para evitar enmarcar los problemas sociales desde una sola estructura social. Religión, experiencia religiosa, comunidad y esperanza social. Para un pragmatista como Dewey, la religión posee un problema. De un lado, su aproximación pragmática es empírica y naturalista, lo cual significa que para buscar una explicación satisfactoria de un evento o entidad se debe, en muchos casos, seguir los métodos de la ciencia natural: observación, reunir evidencia, texto con experimento, y no olvidar que las conclusiones son útiles e hipotéticas, nunca son verdad absoluta. De otro lado está el hecho central de la mayoría de las religiones occidentales: Dios es revelado como un ser trascendente, eterno, empíricamente inobservable. El desafío de Dewey, por tanto, es aplicar su totalmente desarrollada perspectiva naturalista de la experiencia humana al fenómeno de la religión y de la experiencia humana. En 1930, Dewey arguye apasionadamente por una nueva clase de fe, una que no solo sea una creencia en algo, sino una fe como una tendencia hacia la acción. Fe, en su nuevo sentido, significa que la experiencia en sí misma es la única autoridad máxima. Como Dewey no encuentra evidencia del discurso sobrenatural, propone en su lugar intentar suponer que la experiencia religiosa humana ocurre dentro de las esferas natural y social. Dewey diferencia religión de lo religioso. Como no es claro y unívoco el significado de la palabra religión, nosotros somos forzados a reconocer que no hay una religión en particular, hay solo una multitud de religiones y las diferencias entre ellas son grandes, que cualquier elemento en común que pueda extraerse carece de sentido. Como la frase experiencia religiosa tiene fuertes connotaciones para nosotros, es necesario dejar claro que dicha frase no significa para Dewey, primero, que no es parte de una propuesta para una nueva religión; segundo, la experiencia religiosa no puede ser una prueba de objetos sobrenaturales; tercero, la experiencia religiosa no es exclusiva de otras experiencias. Como la experiencia religiosa no es una clase separada de experiencia, no está restringida a la esfera de lo que normalmente la cultura designa como religión. La fe, tal como la entiende Dewey, está basada en la piedad natural, porque acepta que la experiencia es la única autoridad máxima. Uno tiene fe en la justicia cuando se está física y mentalmente dispuesto a trabajar por el ideal de justicia. La fe exhibe la tendencia o disposición para llevar a cabo planes, estrategias y acciones que crean más justicia en el mundo. El líder de los derechos civiles dijo: "Yo tengo fe en que nosotros conseguiremos igualdad salarial". No estaba anunciando allí su confianza ciega en un poder externo. Él estaba expresando su intento práctico de cambiar la sociedad. Rosa Parks, en Alabama en 1955, al rehusar obedecer la orden del conductor del bus de cederle la silla a un pasajero blanco, tuvo una experiencia religiosa. Ella actuó por fines morales, que fueron inclusivos e intensamente emocionales y transformadores de la identidad de la propia vida de Rosa Parks. Dewey prefiere reconstruir el concepto de Dios, en lugar de erradicarlo, y lo entiende así: cuando nuestra personalidad está comprometida y es transformada por un ideal, como la equidad, la multitud concibe como una fuerza de fines se unifican para reclamar de nosotros la lealtad y el esfuerzo necesarios para alcanzar ese ideal. La democracia, por ejemplo, es uno de esos ideales. La fe activa en la unidad de todos esos ideales es lo que Dewey entiende por Dios. Una generalización de la inteligencia no necesariamente destruiría las iglesias o las instituciones religiosas, pero sí demandaría de ellas transformaciones para seguir siendo relevantes. Sería necesario la invención de nuevos símbolos, nuevas metáforas y nuevas narrativas que reemplacen el juicio mundano y la tribulación como el centro de la preocupación de la religión.